Muy buenas noches a todos. Dios los bendiga. Espero que estén bien esta noche. Pues vamos a continuar con nuestro estudio del Evangelio de Juan. Seguimos en el capítulo 1 después de varias semanas, ¿verdad? A lo mejor parecerá que nos tardamos bastante. Pero la palabra de Dios es importante que escudriñemos. Cuando nosotros la leemos así de rápido, pues sí, ¿no? Te avientas 5 o 10 capítulos a lo mejor por día y pues está padre, ¿no? Pero pues la palabra de Dios nos enseña que escudriñemos las escrituras. Entonces es esencial que lo hagamos para poder tener un mejor entendimiento de lo que es la palabra de Dios, de la identidad de Cristo, y no ver a Jesús, no como lo mencionábamos la semana pasada, solamente como alguien que hace milagros, alguien que nada más da cosas, ¿no? Alguien que nada más está ahí, el evangelio de Winnie Pooh decíamos, ¿no? Que a todos los perdona, pero a nadie condena. Cuando la palabra de Dios es muy clara respecto a quién es Cristo, y no estamos diciendo que Cristo no perdona, tampoco estamos diciendo que no hace milagros, ¿verdad? Sino, todo esto es correcto, pero cuando nosotros restringimos totalmente nuestra creencia en Cristo Jesús a través de alguna de estas características, nuestro entendimiento queda totalmente nublado porque no estamos viendo a Cristo como quien realmente es. Y esto, insistimos, es una apostasía, una peligrosa herejía que tristemente permea en nuestras iglesias, en nuestras congregaciones. No quiero decir que algún en específico, pero hay que tener mucho cuidado con esta parte. Por eso hace 2 semanas decíamos, ¿no?, que era esencial que cuando se predicara el Evangelio de Cristo, incluso también tiene que haber una exhortación al pecado. No puede haber únicamente motivación personal, porque esto entonces ya no es predicar la palabra de Dios, es dar un coach emocional o motivacional utilizando la Biblia, y esto también es una falsa doctrina porque se está mutilando lo que es la palabra de Dios, ¿no? Entonces, si avanzamos lento, insistimos que es por esta razón, porque queremos dar la palabra de Dios y exponerla claramente como Jesucristo nos las enseña, como Dios nos la revela, y sin quitar ni poner absolutamente nada, ¿verdad? Entonces, bien, vamos a continuar con este Evangelio de Juan 1.13, solamente para recapitular. El Evangelio de Juan 1.12 nos menciona, ¿no?, que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero el versículo 13 continúa diciendo: los cuales no son engendrados, refiriéndose a los hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Como siempre, vamos a estudiar algunas palabras aquí en el griego. Engendrado viene de la palabra ek, se escribe solamente EC, y se refiere específicamente a algo que procede de y que también depende de. Nosotros, como hijos de Dios, procedemos y dependemos totalmente de Dios, ¿verdad? También dice la palabra voluntad, que es selema, es de dedo al inicio, y selema, así con S, como suena, y quiere decir querer, agradar, algo que se hace de manera voluntaria, no algo que se desea hacer, que alguien le nace hacerlo, ¿no? Y finalmente, nacimiento, que es genao, es G-E-N-N-A-O, que es engendrar, dar a luz, nacer, concebir, nacimiento. Esto se refiere como tal al nacimiento de los niños, ¿no? Por ejemplo, lo podemos ver, de que los niños, si está la mujer embarazada, pasan cierta cantidad de meses, habitualmente 9 meses, a veces un poquito más de semanas, a veces un poquito menos, y da a luz, ¿no? Da a luz a esta nueva vida, a este pequeño niño, ¿no? A esto se refiere esta palabra. Entonces, aquí lo que nos está mencionando la palabra de Dios es que los hijos de Dios no proceden como tal por la sangre. Aquí la palabra en griego se traduce literalmente del plural, sangres. Aquí podemos entender, ¿no?, que la salvación no proviene de derecho de nacimiento o derecho sanguíneo. Un ejemplo: yo tengo a mi hijo, y el hecho de que yo sea salvo no quiere decir que mi hijo va a ser salvo.
El hecho de que a lo mejor mi esposa y yo seamos salvos no quiere decir que nuestros hijos van a ser salvos, porque la salvación es algo totalmente personal, no es algo que nosotros manipulemos a través de la sangre, ¿no? Hay gente que dice, es que es el hijo del pastor y por eso este cuate va a ser pastor también y es salvo. El hecho de que este sea pastor, el papá, no quiere decir que el hijo va a ser pastor, ni mucho menos quiere decir que sea salvo, ¿no? Hay veces que también esto lo quieren trasladar de manera equivocada con la mujer. Es que la esposa del pastor es la pastora, cuando también esto es algo antibíblico, porque no quiero decir que la mujer no tenga un liderazgo, pero ella no va a tener un liderazgo por el simple hecho de que el esposo tenga un llamado. Inclusive la esposa no es salva aunque el esposo sea salvo y viceversa, ¿no? A lo mejor la esposa es salva pero el esposo no. Esto no quiere decir que el esposo sea salvo. Hay que tener mucho cuidado con esta parte. Cuando el hombre se autoconfiere títulos para liderar cargos dentro de la iglesia, igual está cayendo en un engaño, porque los cargos o los liderazgos realmente los da Dios, pero para que nosotros seamos líderes primero tenemos que estar sujetos a una autoridad, ¿no? No en vano dice Mateo 20, 27, 28, que aquel que quiera ser el primero tiene que ser siervo o esclavo de los demás, ¿no? Así como el Hijo del Hombre, que no vino para ser servido sino para servir y a dar su vida en rescate por muchos. Hace un poco compartí con mi esposa, ¿no? Todos quieren ser líderes, todos quieren ser cabezas, pero ¿cuántos realmente quieren servir? O sea, es poca la gente que realmente sirve. Todos quieren tener autoridad. No conozco a nadie que no quiera ser jefe en algún momento, pero el hecho de ser líder precisamente es el saber servir, y el líder está para dar el servicio, no para que le sirvan. De ahí que podemos afirmar esta verdad, ¿no? Simplemente cuando nosotros tenemos alguna familia dentro de la iglesia, el hecho de que nosotros seamos salvos, insisto, no implica que ellos sean salvos. ¿Por qué? Porque la salvación no es un derecho consanguíneo, no es algo que venga de la sangre, no es algo que se herede, ni el pastorado se hereda, no se traslada a esposas ni a hijos. Cualquier liderazgo en el ministerio tampoco se hereda, no se pasa de padres a hijos o a cónyuges, ni a hermanos mucho menos tampoco. Y esto no es que digamos es algo que permea mucho en las iglesias, que los liderazgos o cargos se hereden. Esto es algo totalmente antibíblico, precisamente partiendo de Juan 1:13, ¿no? Que no es de voluntad del hombre, no somos esta salvación, todo esto no es algo que se engendre de la sangre ni se hereda por la sangre. Tampoco se hereda de voluntad de carne. Hay veces, ¿no?, que los mismos pastores dicen, es que yo estoy haciendo lo posible porque mi hijo sea pastor, pero a lo mejor ese ni es su llamado, ¿no? Y ahí tienes que cuando el pastor fallece o se retira a otro ministerio, a otro llamado, y resulta que el hijo termina deshaciendo la iglesia, o inclusive la esposa, ¿no? Hay ocasiones en que esto pasa, que el pastor pues ya no está, le dejó, o sea, voluntariamente el cargo a la esposa, nunca preparó a más personas para el pastorado, que tuvieran el llamado obviamente. ¿Y qué ocurre? Pues las iglesias también se disuelven, ¿no? Porque a lo mejor no era el llamado de la esposa y la terminó aventando a ella. O sea, a lo mejor ni siquiera la preparó, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con esta parte, porque el hecho de que yo quiera que mis hijos o mi esposa no tengan llamados, no quiere decir que el llamado van a recibirlo porque yo quise. Si no, insistimos, esto tampoco es por una voluntad de hombre, no es voluntad de la persona, no es voluntad de carne siquiera, sino, y aquí llanamente, es voluntad de Dios. Nosotros, y ojo con esto, no somos salvos o no nacemos de nuevo por mis obras, porque también esa es otra, ¿no? Mucha gente dice, es que él va a ser pastor porque ve cómo habla, ve lo que piensa, ve cómo enseña. Mis obras no me hacen nada, o sea, mis obras no sirven de nada. Ante los ojos de Dios son trapos de inmundicia. Mis obras no me acercan más a Dios. Mis obras ni siquiera me ganan la salvación. Hay gente que piensa equivocadamente también esto, ¿no? Que las obras hacen que nos ganemos un cachito en el cielo, y que como mis obras no fueron lo suficientemente buenas, pues me voy al purgatorio y hay que me recen varios Padres Nuestros y varios rosarios
para que yo sea acepto ante Dios. Pero esto son, ojo, esto nos menciona la palabra de Dios, que son obras, y que yo intento comprar la salvación con obras. Pero, insisto, también no nacemos de nuevo por las obras que hagamos. No es ni por obras, ni derecho sanguíneo, ni por el deseo de las personas la salvación. Únicamente es por voluntad de Dios. Tu llamado es voluntad de Dios, tampoco es por voluntad de las personas. Y esta parte, ahorita te vamos a decir los versículos que confirman lo que estamos mencionando, ¿no? Aquí mucha gente dice, es que yo vine al mundo porque mi mamá por accidente me tuvo, ¿no? Porque de repente mi papá estaba muy prendido, mi mamá también, y dijo, pues vas, pues voy, y pues aquí yo vine 9 meses, pues, ¿no? Y no, esto no es correcto. Menciona también la palabra de Dios que nuestro nacimiento no es por una maldición, ¿no? A lo mejor el nacimiento de un niño tristemente fue concebido en pecado por, a lo mejor, por un tema de abuso, por algún tema de fornicación también. Pero esto tampoco quiere decir que no sea voluntad de Dios que ese niño sea concebido y que ese niño nazca. Y a lo mejor aquí podrán decir, oye, pero entonces estás diciendo que esto está bien. No queremos decir que esto esté bien. Esto también es un pecado, como ya lo adelantamos, es desobediencia. Pero el hecho de que exista una vida nueva formándose en el vientre de una persona no es un accidente, sino es totalmente voluntad de Dios. Esto lo menciona también la palabra de Dios, lo acabamos de mencionar así en Juan 1:13, ¿verdad? Pero aquí también es esencial que entendamos esta verdad. Hay gente que menciona, entonces, ¿cómo puedo ser salvo? Porque por voluntad de Dios, como no entiendo. Dice la palabra de Dios que muchos son llamados y pocos son escogidos, y somos escogidos por un propósito sublime y grande en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén por esto. Efesios 1:4. Y aquí hemos entrado, te voy adelantando un poquito en lo que busco en mi Biblia, en lo que también lo buscas. Vamos a entrar con un tema bastante importante, que es el libre albedrío, que aparentemente contradice lo que es la voluntad de Dios o que Dios nos escoja. Pero vamos a aprender que para nada se contradice, al contrario, el panorama es bastante amplio. No voy a ser tan profundo en ciertos conceptos teológicos. ¿Por qué? Porque si no vamos a tener un mega empachazo espiritual y esto no es el objetivo. Menciona en Efesios 1:4, según nos escogió en Él, es decir, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Dios. ¿Desde cuándo nos escogió Dios? Desde antes de la fundación del mundo, desde antes de la creación. No sé si recuerdas que en Juan 1:1 estudiamos que en el principio Dios creó los cielos y la tierra, la primera creación es el tiempo, pero todavía mucho antes de esto, Dios ya nos había escogido. En Jeremías, en el capítulo 1, y vamos a ir a los versículos 4 y 5. Jeremías 1, 4 y 5. Nos menciona, vino pues palabra de Jehová a mí. Esto lo está diciendo Jeremías, ¿no? Diciendo, antes de que te formase en el vientre, es decir, antes de que Refulgencio y Refulgencia les ganara, dice, te conocí, y antes de que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Este versículo del Antiguo Testamento tiene un contraste perfecto con Efesios 1:4. Ambos coinciden en esto, ¿no? Que Dios pensó en nosotros mucho antes de la fundación del mundo, mucho antes de que nosotros, más bien de que nuestros papás, ¿no? Decidieran concebirnos, a lo mejor por accidente, a lo mejor porque les ganó o porque voluntariamente lo eligieron, no sé. Pero antes de que esto ocurriera, Dios ya nos había escogido. ¿Y cuál fue el propósito? Precisamente la santificación. Aquí dice que en Jeremías que los dio por profeta a las naciones. Y de igual forma nosotros estamos llamados a ser profetas a las naciones. No quiere decir con esto, como equivocadamente se enseña, que vamos a tener visiones del futuro y que yo voy a decirle a fulanito o a Refulgencio, mira, esto Dios te dice para tu vida, cásate con una mujer vestida de rojo porque esa es la que Dios tiene para tu vida. Esto se le llama, a la luz de la palabra de Dios, adivinación. La profecía tiene el propósito de ser de edificación y de exhortación.
A lo largo del Antiguo Testamento, si tú analizas la vida de los profetas, cada uno de ellos profetizaban algo en específico, que era el arrepentimiento y la redención a través del Mesías. Ningún profeta, en el que tú me digas, ni uno solo, predicó prosperidad. A lo largo de los libros históricos, que es Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas, podemos ver el ministerio del profeta Miqueas, ¿no? Que y no me acuerdo quién era el rey, que dice: a este cuate ni me lo traigan, porque siempre que predica me dice cosas feas. Y yo tengo a estos profetas, más profetas todavía, que me dicen cosas agradables de que Israel va a prosperar. Agua, si en tu iglesia hay alguien que dice tener el don de profecía, y esta persona lo utiliza para darte buenas noticias que exalten a tu carne, ojo con esto, probablemente no sea una voz de Dios, porque la profecía, insistimos, tiene el propósito y fundamento de exhortar al pecado y de llevar a las personas a Cristo. Cuando la profecía no cumple esto y desvía los ojos y la mirada de los hombres al hombre y no a Dios, aquí sí es un problema bastante grave, y a estos profetas, o falsos profetas, mejor dicho, que es como los llama la palabra de Dios, que solamente llenan a la gente de palabras bonitas porque tienen comezón de oír, porque quieren inspirarse en falsas fábulas, Dios los condena terminantemente. Y si ese es tu caso, arrepiéntete, porque insistimos, la profecía no tiene nada que ver con esto. La profecía es anunciar la palabra de Dios, exhortar al arrepentimiento y en nuestro caso dar las buenas nuevas, porque ya no hablamos de un Mesías que se va a sacrificar por nosotros. Nosotros como iglesia, como el cuerpo de Cristo, testificamos del Mesías que ya se entregó por nosotros por el perdón de nuestros pecados. Amén. Gloria a Dios por esto. Y hablamos nosotros siempre de esta redención, y no solamente nos detenemos allí, sino incluso, ¿no?, decimos que este Mesías va a regresar por su iglesia precisamente. Ahora bien, continuando con este tema, ¿por qué nos escogió Dios? Lo acabamos de ver, ¿no? Precisamente para ser santificados en Él, para ser santos y sin mancha delante de Él y dar estas buenas nuevas. Juan 15:16 es el versículo favorito de los sacerdotes, y también el favorito tendría que ser el nuestro, honestamente, porque aquí nos indica el propósito por el cual fuimos llamados. Y aquí vamos a tener mucho cuidado con esta enseñanza, porque, insistimos, pareciera que contradice algunas cuestiones que más adelante vamos a ver como libre albedrío, ¿verdad? Juan 15:16 menciona: Jesucristo es el que dice esto: ustedes no me eligieron a mí, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí, yo a ustedes, yo los elegí, dice Jesús, y los he puesto para que vayan y lleven fruto, y su fruto permanezca, para que todo lo que pidieren al Padre en mi nombre, Él se los dé. ¿Para qué estamos? Para ser santificados, para que no tengamos mancha. ¿Y cuál es el propósito, de todo esto? Llevar fruto. Cuando nosotros profetizamos en los términos que nos dice la palabra de Dios, que es anunciar el evangelio a las naciones, que estamos predicando la palabra de Dios, estamos exhortando al arrepentimiento, estamos presentando el evangelio de Cristo, estamos presentando a Jesucristo como Salvador, y estamos predicando la resurrección de los muertos a través de Cristo Jesús y la vida eterna. Con esto tú y yo estamos profetizando, insisto, y estamos dando mucho fruto. El fruto no se cuenta, y esto lo veíamos la semana pasada, el sábado, no se cuenta por la cantidad de gente que hay en la iglesia, no se cuenta por la cantidad de hijos que tengas, ni por la cantidad de dinero que tenga en tu cartera. Esto no es el fruto. Puede formar parte de la bendición, sí, no decimos que no, pero esto no es el fruto. El fruto precisamente son las almas que se están yendo a Cristo, ¿no? Ese es los frutos de arrepentimiento, esos frutos que llevas al 100 por 1, por ejemplo, ¿no? Gálatas 2:22, fe, templanza, mansedumbre, amor, etcétera, etcétera. O sea, estos son los frutos que el cristiano, el verdadero hijo de Dios, tiene que llevar en su vida y tiene que estar, pues, dándoselos a los demás, ¿no? Si esto no está pasando, ya lleva 5 o 10 años y no hay frutos, mejor arrepiéntete, haz urgentemente tu oración de fe, porque está en juego la eternidad. Ahora bien, nosotros cuando somos salvos, no somos salvos para velar por nuestros propios intereses, ni para mi propio propósito, como lo acabamos de ver, es para el propósito de Dios, para la voluntad de Dios.
Nuevamente, esto lo podemos confirmar en Romanos 8:28. Menciona la palabra de Dios en Romanos 8:28. Este versículo al cristiano le fascina porque te da esperanza, pero muchas veces omitimos la primera parte y hay que tener mucho cuidado con esto. Este versículo no enseña que todo obra para ti, para tu bien, para tu propio bien, menciona para el bien, para tu bien, conforme al propósito de Dios. Romanos 8:28. Y sabemos que a los que le aman a Dios, que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto a los que conforme a su propósito son llamados. Hay gente que tergiversa tristemente este versículo para justificar su pecado y decir, es que yo estoy pecando, pero es por la gracia de Dios. No, el pecado y el Dios no se pueden, no cuadran. Dios puede utilizar cosas malas para hacer el bien, no tampoco como de esta manera, sino Dios puede utilizar algo que a lo mejor alguien planeó en mal en contra de ti, pero Dios lo utiliza para llevarte a su propósito. Eso sí lo puede hacer, pero no quiere decir que Dios se quiera servir del mal para hacer el bien. Hay gente que equivocadamente también tiene esta mentalidad, ¿no? Y esta es una mentalidad de derrota y es una mentira del enemigo, porque Dios no va a decirte a ti que peques para que salgan bien las cosas. Este no es el propósito de Dios. A lo mejor la gente te hizo daño a ti, te lastimó, ¿no? Que es lo que mencionamos hace un momento. A lo mejor hubo un caso en el cual un nuevo niño nació por algo malo que le pusieron a una muchachilla, y este niño nace, ¿no? Dios puede levantar a un gran hombre o a una gran mujer de este nacimiento, ¿no? De este nacimiento en pecado. A todos nosotros, ¿no? Hemos pasado por varias cosas y por la gracia de Dios somos salvos, ¿no? Y a lo mejor tuvimos que haber pasado por muchas cuestiones para ser salvos, pero esto no quiere decir que fuera la voluntad de Dios que todo esto nos pasara mal, sino al contrario, Dios utilizó todo este mal para bien. Pero él voluntariamente no dice, yo quiero que a este cuate le vaya mal para que me conozcan. No, esto no es el propósito de Dios. Dios, que más quisiera que las cosas fueran bien, muchas veces por nuestras decisiones y por el pecado, pues no es que no se pueda, sino simplemente Dios lo va a permitir y Él va a acomodar las cosas para que todo esto funcione para bien. Pero si tú agarras y dices, oye, ¿sabes qué? Vamos a poner un ejemplo, ¿no? Yo me voy a ir a un table a evangelizar. O sea, no está bien para empezar. O sea, tú estás siendo de piedra de tropiezo para otras personas desde ahí. Segunda, tú estás haciendo algo inmoral ante los ojos de Dios, porque ciertamente el pecado entra por la vista, conforme a lo que nos indica la palabra de Dios, y lo que vas a ver van a ser muchas cosas que no tienen nada que ver con la gracia, obviamente. Y aquí es más fácil, por muy firme que tú te sientas, es más fácil que tú caigas a que traigas a una de esas personas a Cristo. Y esto no es conforme a lo que Dios nos enseña en este versículo Romanos 8:28. Por eso hay que tener cuidado de cómo enseñamos este versículo y también lo que nos dice el Espíritu Santo sobre él, ¿no? A los que somos hijos de Dios, sí, todo lo malo que te pase, Dios te va a guardar y lo va a encaminar para su propósito y para el bien. Pero es lo que te pueda llegar a pasar, no lo que tú llegas a ocasionar, porque aquí está la diferencia radical de decir, o estoy en disciplina o estoy en prueba. Estás en disciplina porque hay pecado en tu vida. Estoy a prueba, no hay pecado en tu vida, no hay algo con lo que estés lidiando a lo mejor, pero pues sí estás en un proceso en el cual tu fe se está perfeccionando, ¿no? Eso es lo que decimos a veces, no corro, no grito, no empujo, pero todo me va mal. Aquí está tu respuesta, Romanos 8:28. Pero si no es tu caso y si hay un pecado y ante los ojos de Dios tú ves su palabra y hay cosas que no estás haciendo conforme a la voluntad de Dios, entonces no estás a prueba, estás en disciplina. Y ahí sí entran otros versículos, ¿no? Pero no vamos a ahondar tanto en ellos ahorita. Ahora bien, como mencionamos previamente, este propósito sublime bajo el cual somos llamados como hijos de Dios fue determinado antes de que todo existiera, antes de toda la creación, ¿no? Esto ya lo hemos mencionado, pero vamos a repetirlo precisamente porque hay gente que dice, bueno, conforme voy avanzando, Dios va determinando mi propósito. No.
Hay gente que dice y que vive tristemente sin sentido en sus vidas. Es que yo no creo que Dios quiera hacer algo grande de mí porque yo soy chiquito, yo no puedo, vean mis bracitos, tengo a lo mejor una capacidad diferente, o a lo mejor yo fui un accidente y toda mi vida he sido el desplazado, el rechazado y no creo que Dios tenga algo para mi vida. Pero Dios tiene algo para tu vida desde antes de la fundación del mundo. Podemos ver algunos ejemplos en la Biblia como Gedeón, podemos ver a José, incluso Saúl, siendo el más pequeño de una tribu, fue nombrado rey, ¿no? Que después se corrompió en el camino, pero eso ya es otra historia aparte. Segunda de Timoteo 1:9 nos confirma esta verdad, que Dios específicamente, Jesucristo, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo. Santo, recordemos que es la palabra en griego apartado. No que flote, sino es apartado. No conforme a nuestras obras, lo que ya mencionamos previamente, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, antes de los tiempos de los siglos. Ahora vamos a entrar en algo fuerte, en algo que a lo mejor nos va a costar un poquito de trabajo entender. Aquí, si lo queremos resumir, entonces yo soy salvo por gracia porque Dios me escogió para ser salvo. Y aquí hay gente que, por ejemplo, los calvinistas, ¿no? Hablan aquí sobre la gracia irresistible. Mencionan en este caso que ellos equivocadamente enseñan que hay gente que fue destinada para condenación y gente destinada para salvación. Y esto tampoco es correcto conforme a lo que nos enseña la palabra de Dios. Pero tampoco es correcto decir entonces no existe el libre albedrío, porque esta es otra, ¿no? Y hace un tiempo nos contaban este testimonio, ¿no? De que, oye, entonces si Dios ya sabe lo que yo voy a hacer y sabe que yo no me voy a salvar y no me está escogiendo, o una de dos, o Él no es todopoderoso porque no puede hacer que yo sea salvo, o dos, Él no es omnisciente realmente porque no sabe si yo voy o no soy salvo, o tres, Él no es un Dios de amor porque Él, sabiendo que yo me voy a condenar, me quitó el libre albedrío y sabe que como que me va a endurecer a tal punto como a Faraón, de que yo no me voy a hacer salvo y entonces yo no me estoy condenando al infierno, sino que Dios me condenó al infierno antes de que naciera. Hay gente que lo piensa así y hay muchos ateos que mencionan este argumento para defenderle su incredulidad, ¿no? Y aquí primero vamos a ir por partes. Ya mencionamos que la salvación es por gracia de Dios, pero también ya entendimos que los hijos de Dios son hijos de Dios o engendrados precisamente por la voluntad de Dios, porque Dios nos escogió. Primero entendamos qué es el libre albedrío. Vamos a ir a Deuteronomio capítulo 30, versículo 19. Este versículo, te paso muy brevemente el contexto. Dios está hablando a su pueblo después de haberles ya dicho el ABC de lo que Dios quiere de su pueblo. Ya les dio los mandamientos, ya les dio la ley, ya les dijo qué está bien y qué está mal, pero ahora antes de cruzar a Canaán, antes de abandonar esos 40 años de desierto, Dios aquí pone dos opciones para que el pueblo elija voluntariamente. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. ¿Qué puso Dios delante? La vida, la bendición, que era la obediencia a los mandamientos, o la muerte y la maldición, que es la desobediencia, ¿no? ¿Y qué menciona? Aquí no dice, ustedes ya eligieron la muerte, ustedes ya se condenaron, yo elegí por ustedes la muerte. No lo dice. Sabemos que el pueblo de Israel eligió la muerte y eligió la maldición. Esto lo sabemos porque podemos estudiar el libro de Jueces, estudiamos el libro de Josué también, a lo largo de los libros históricos, Crónicas, Reyes, Nehemías, Esdras, podemos estudiar esta parte. Si estudiamos a los profetas, podemos comprender que a lo largo de la historia antigua, incluso todavía en la actualidad, el pueblo de Israel lo bendecimos en el nombre de Dios, pero es un pueblo que todavía está en desobediencia. El hecho de que lo bendizcamos no quiere decir que no quiere decir que omitamos el pecado que mora en Israel, ¿verdad? Entonces, a pesar de esta situación de pecado que Dios ya sabía que iban a hacer, ¿qué es lo que dice Dios? Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Él les da dos opciones
y todavía los invita a escoger la vida. Pero el pueblo de Israel voluntariamente decidió no hacerlo. Entonces, podemos entender que el ser humano nace con este concepto. En ninguna parte de la Biblia, ojo, vas a encontrar la palabra o el concepto libre albedrío, pero sí está explicado de manera implícita a lo largo de la palabra de Dios. Un claro ejemplo es este versículo. También tenemos Mateo 23:37. Tenemos la historia favorita de todos, Adán y Eva, en el cual ellos tuvieron la opción, ¿no? Si Dios no les hubiera puesto el árbol del conocimiento del bien y el mal en el huerto del Edén, no les hubiera dado a ellos la opción de elegir obedecer o desobedecer, por lo tanto no habría habido libre albedrío. Si Dios no quisiera libre albedrío, seríamos todos robotcitos que seguiríamos ciegamente a Dios. Y esto ni es fe, ni tampoco es obediencia, ni mucho menos amor. Ahora, el hombre, como bien dijimos, tiene esta capacidad, ¿no? Esta capacidad que Dios le dotó para elegir el bien o el mal, la vida o la muerte, obedecer o desobedecer. En esto consiste el libre albedrío. Aquí podemos decir, oye, pero en la semana pasada no estábamos hablando de que la fe, hace 2 semanas, perdón, de que la fe es el Espíritu Santo y el arrepentimiento, pues también, perdón, hace una semana, no sé, hace 2 semanas, y que la fe y el arrepentimiento son dones del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo es Dios, entonces el arrepentimiento y la fe provienen de Dios. Esto entonces quiere decir que aquellos que son salvos por obra de Dios, conforme a lo que vamos a ver en Juan 1:13. Entonces, quienes no tienen la recepción del Espíritu Santo están condenados porque Dios deliberadamente eligió condenarlos, ¿no? Esto parecerá un argumento aparentemente lógico y aparentemente la Biblia se contradice, pero vamos a ver algo precioso. Muchas veces se enseña en las escuelas dominicales, en las escuelitas dominicales de los niños. Muchas veces se enseña en las iglesias, se enseña de diferentes formas honestamente, pero vamos a explicarlo desde esta perspectiva del libre albedrío y la voluntad de Dios al escoger a sus hijos. Y es un tema llamado, a grosso modo, la parábola del sembrador, la favorita de todos, ¿verdad? La que casi todos ya no sabemos de memoria. Esta parábola podemos tener una aplicación muy padre con ella para el ministerio de evangelismo, pero vamos a entender la aplicación para este aspecto. Y te voy a leer toda la parábola. Aquel día salió Jesús de la casa y 3:8. Y les habló muchas cosas por parábolas diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra, pues salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a 100, cual a 60, y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. ¿Qué nos está diciendo esta parábola? Vamos a desmenuzarla de manera muy breve. Esto nos daría para una serie entera, pero vamos a desmenuzarla brevemente para no sobrecargarnos tanto, no damos un empachazo espiritual con esto. Aquí, posteriormente, Jesús les explica la parábola a sus discípulos, y aquí hay que entender 3 símbolos en específico. El sembrador. ¿Quién es el sembrador? Pues, lo que mencionábamos hace un momento, ¿no? Los que llevamos la palabra de Dios a otras personas. Cuando tú profetizas la palabra de Dios, tú eres un sembrador de la palabra de Dios. La tierra, ¿qué es la tierra? Son las personas, en específico el corazón de las personas. No me refiero solamente al órgano como tal, sino aquello que la Biblia llama corazón, que precisamente es todo lo que mora en nosotros, todo lo que nosotros sentimos, pensamos, anhelamos, todo lo que define, en otras culturas lo llaman como el alma. Esto que te identifica y que te hace diferente a los demás, en la palabra de Dios tú lo vas a encontrar como el corazón, ¿no? Y tenemos otro símbolo, que en este caso es la semilla. La semilla en específico se refiere a la palabra de Dios. Ahora, como puedes ver aquí en esta parábola, hay estos 3 elementos interactúan de forma constante, y cada uno de ellos tiene algo valioso.
El primero, que es el sembrador, pues su responsabilidad, ¿no? Es llevar la palabra de Dios. La palabra de Dios, pues así de Génesis, Apocalipsis, tú la vas a encontrar. Pero aquí el corazón o el tipo de tierra son diferentes. Si te das cuenta, el sembrador y la semilla son la misma, pero el corazón, los tipos de tierra son diferentes. En el primero te das cuenta o simboliza junto al camino, es la tierra que está endurecida. Si tú avientas una semilla en un camino, no se va a dar. ¿Por qué? Porque normalmente llegan los pajaritos y es lo primero que se comen. ¿Por qué? Porque no puede ser enterrada. O si llega a ser enterrada, pues apenas es una embarradita de tierra y luego los pajaritos llegan y se la llevan, ¿no? Los pájaros o las aves, aquí ojo, las aves, el cielo normalmente en la palabra de Dios es un símbolo de los demonios. Aguas con esta parte. Y no quiere decir que los demonios arrebaten la palabra de Dios, porque no tienen esta autoridad, no esta potestad, sino que se refiere a que nosotros, cuando estamos bajo la influencia de demonios, muchas veces elegimos no hacer caso a lo que nos dice la palabra de Dios, y es allí cuando tienes a la gente diciendo, no, yo no quiero saber nada, nada, nada. Ves a alguien evangelizando y luego lo insulta, ¿no? Ahí están las aves del cielo. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra, pero luego que salió el sol se secó la plantita. Si tú, por ejemplo, hay, no sé, en algunas casas no tienen así como que piedritas y ponen ahí una semilla, a lo mejor la semilla sí se va a dar, pero no puede llegar a una profundidad mayor. ¿Por qué? Porque la tierra no lo permite. Y a lo mejor la semilla sí crece, crece la planta, pero no va a llegar a más. Normalmente estos son los corazones que están endurecidos, los corazones que cuando llega la adversidad, luego, pum, no prevalece la palabra de Dios. Posteriormente dice que otra cayó entre espinos, pero cuando los espinos crecieron la ahogaron. Aquí se refieren a las adversidades. Mucha gente recibe la palabra de Dios, pero cuando llega la prueba, cuando llegan los momentos difíciles, cuando llega la persecución, ay no, es que sí soy cristiano, pero no soy religioso. Es que sí soy cristiano, pero no tanto, ¿no? O sea, hay gente que lo menciona así y tristemente es gente que posiblemente no ha nacido de nuevo o no ha entendido esta verdad, porque la palabra de Dios es clara. Aquel que me negase a mí delante de los hombres, yo lo negaré delante de mi Padre, dice Cristo, y la neta, yo no quiero que Dios me niegue, que Jesús me niegue delante del Padre, ¿no? Entonces hay que tener también cuidado con esta parte y tristemente esto sucede muchas veces con la gente. ¿Esto qué nos enseña? Simplemente no voy a tratar con el cuarto tipo de tierra porque ya lo acabamos de ver, es la persona que acepta a Cristo, que esa semilla crece y da mucho fruto, y los frutos pues ya los vimos hace un momento, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Simplemente la parábola nos confirma que el tipo de tierra depende totalmente de nosotros. Insisto, el sembrador, su responsabilidad es sembrar la palabra de Dios, sembrar la semilla, pero nuestro trabajo como tal, como personas, es trabajar la tierra, labrar esta tierra, ya sea para que la semilla entre, o para que la semilla se quede como en un camino de pedregales o en tierra dura, ¿no? O que inclusive los espinos empiecen a crecer allí, ¿no? Eso sí es chamba de nosotros, honestamente. ¿Esto por qué es chamba de nosotros? Y decimos entonces, ¿Dios me elige o no me elige? Sí nos elige, pero también es un trabajo de nosotros, y esto no quiere decir que la salvación sea por obras, sino esto es un trabajo de nosotros porque nosotros mismos endurecemos nuestros corazones conforme avanza el tiempo. ¿Cómo lo endurecemos? Con nuestro pecado, no hay más. La gente orgullosa, ¿por qué es orgullosa? Porque tiene temor. ¿A qué? A que los demás vean quiénes realmente son, a que los demás vean, ¿no? O sea, esa persona frágil que a lo mejor fue herida en su infancia, esa persona que a lo mejor sigue siendo un niño asustado, temblando en la oscuridad, y ya pasaron los años, pero sigue con esta mentalidad. ¿Y cómo se protege? Pues soy agresivo, siempre estoy enojado, siempre estoy de orgulloso, etcétera, etcétera, ¿no? Esto nos confirma esto, o sea, esta persona está endureciendo por un pecado que hay desde mucho tiempo atrás, ¿no? Y esta persona deliberadamente ha decidido seguirse endureciendo. Incluso en el mundo secular, los psicólogos te dicen, o sea, no te vas a sanar si tú no quieres sanarte. O sea, y esto no quiere decir, insistimos, que sea un tema por obras, pero sí tiene que haber una convicción de nuestra parte, decir, ¿sabes qué? Yo ya no quiero seguir así, para que el Espíritu Santo empiece a obrar en nosotros.
Recordemos, el Espíritu Santo es el que pone el don del arrepentimiento y de la fe, el que hace que ese contristamiento que nos lleva al arrepentimiento, ¿no? Y no a la muerte. Ahora bien, ¿cómo podemos entender esta parte? Nosotros, como seres humanos, sabemos y estamos totalmente enterados de que no somos perfectos, de que fallamos. Estamos enterados totalmente de que dañamos a otras personas, incluso con nuestras palabras, con nuestras acciones. Pero hay gente que de plano dice, a mí no me importa, yo estoy bien así y así quiero seguir. A esta gente la toca el Espíritu Santo, y cuando esto sucede tienen dos opciones nada más. La primera, rendirse. Así que el poder del Espíritu Santo. Y esto no quiere decir que rendirse es agarro y me desmayo y me convulsiono. Esto no es rendirse al Espíritu Santo. Esto es simplemente hacer un show de la palabra de Dios, y esto también está condenado en su palabra. Rendirse al Espíritu Santo es precisamente este contristamiento que estoy sintiendo. Me siento mal por el pecado que estoy cometiendo, me siento mal por esto que está pasando, y ante la influencia del Espíritu Santo y ante la rendición a Dios, simplemente hay una sola consecuencia y un solo camino, que es el arrepentimiento. ¿Qué pasa si yo me resisto al Espíritu Santo? Porque también la palabra de Dios menciona de quienes se resisten al Espíritu Santo. ¿Qué va a ocurrir? Pues simplemente voy a rechazar a Dios, voy a rechazar de Cristo. Todos, absolutamente todos, nadie puede decir que no. Todos los que hemos nacido de nuevo, en algún punto de nuestras vidas rechazamos al Espíritu Santo. Todos sin excepción. A lo mejor es que yo nací en cuna cristiana, pero con tus obras muchas veces tú rechazaste al Espíritu Santo. Insistimos, el cuna cristiana, o este término, a lo mejor por mero formalismo social lo llegamos a mencionar, pero no existe tal cosa ante la palabra de Dios. Y en teoría tampoco tendría que existir en nuestro obrar o nuestro pensar. Insisto, como constructo social está padre, pero realmente no es algo que venga en la palabra de Dios. Cuna cristiana no existe. Y lo acabamos de estudiar Juan 1.3 apenitas hace unos momentos, ¿no? Entonces, a lo mejor tú dices que mis papás siempre fueron a la iglesia, yo siempre crecí en la iglesia, etcétera. Qué padre, pero la salvación es algo totalmente personal, no es algo que se herede. De ahí que en algún punto posiblemente tú rechazaste el Espíritu Santo, a lo mejor al desobedecer a tus papás, decepcionaste a tus papás, decepcionaste a Dios, y hasta incluso al patito Juan lo decepcionaste, ¿no? Pero llega un punto en nuestras vidas en el cual aceptamos a Cristo y nos rendimos ante la influencia del Espíritu Santo. Esto sí es un hecho. Hay gente que no, hay gente que incluso lleva años en la iglesia. Dios claramente les dice lo que es el pecado, en qué están pecando, y lejos de aceptar el pecado, simplemente siguen en lo suyo. Es que yo, como soy el hombre, yo pongo el dinero, yo puedo seguir engañando a mi esposa. Pero eso sí, voy a la iglesia cristiana, allí hago mi parafernalia, que toda la gente me vea, que vean al cristiano con su familia, wow, aleluya, qué bonito se ven unidos, pero en casa soy oscuridad total, ¿no? Esto no habla de un nacido de nuevo, esto habla no solamente de un patán, sino de una persona que se resiste a la influencia del Espíritu Santo y posiblemente no haya nacido de nuevo. Hay que tener mucho cuidado con esto como hijos de Dios. Entonces, aquí para cerrar, ya vamos a terminar, vamos a resumir esta parte. Vamos a desglosar todos estos puntos que aparentemente están enmarañados, pero no lo están. Nosotros como hijos de Dios ya fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo. Sí, Dios nos escogió para salvación, para salvación, sí, para santificación, para limpiarnos de todo mal, guardarnos sin mancha, con el objetivo de que nosotros seamos profetas de su palabra y anunciemos las buenas nuevas del Evangelio a las personas. Sí. Nosotros elegimos voluntariamente seguir a Cristo, también bajo la influencia del Espíritu Santo con el cual Dios nos baña. A todos, absolutamente a todos, Dios les presenta al Espíritu Santo, a todas las personas.
por qué primera de Pedro 1.27 me parece que es, o 3.7, no recuerdo bien. Si lo anoté y lo olvidé aquí apuntarlo, de ni modo. Menciona que Dios no hace acepción de personas. Entonces Dios extiende la salvación para todos nosotros, para todos, absolutamente todos. ¿Por qué motivo Dios hace esto? Porque Él quiere que todos sean salvos. Entonces, ¿por qué me dices que Dios escogió algunos? Porque su objetivo de Dios es que todos sean salvos, o eso es lo que Él quisiera, que todos fuéramos salvos. ¿Esto es una herejía? A lo mejor lo puedes pensar. No, no es una herejía. Primera de Timoteo 2, 3, 4. Primera de Timoteo 2, 3, 4 nos menciona lo siguiente. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres, ¿quiénes? Todos los hombres, no se refieren a los hombres como género masculino, se refiere al género humano, hombres y mujeres. Él quiere que todas las personas sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Entonces, ¿por qué la gente no va a la verdad? Zacarías 7, 11, 12. La semana pasada, de hecho, estudiamos este versículo. Hoy lo vamos a retomar porque nos confirma lo que ya hemos dicho del libre albedrío y nos confirma, en este caso, el por qué no todas las personas son salvas y por qué no todas las personas son escogidas. Zacarías capítulo 7, versículos 11 y 12. Que dice, pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír, y pusieron su corazón como diamante, para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu. Entonces, vamos a terminar hasta esta parte. El espíritu, el espíritu, insistimos, se extiende a todos, pero hay gente que lamentablemente pues no quieren, ¿no? Se endurecen, no quieren oír. Más adelante vamos a ver que a la gente no le gusta que sus obras malas sean exhibidas, pero la triste realidad es que pues es por esa situación, ¿no? Al mismo tiempo que Dios ha escogido a las personas, al mismo tiempo las personas han elegido o seguir a Dios o rechazar a Cristo. Es aquí donde se compagina estas aparentes contradicciones. Dios, y ojo, cuidado con esto, no va a impedir el nacimiento de aquellos que no son ni serán sus hijos. No porque Él sea impotente, no porque Él sea cruel, sino simplemente por amor y misericordia. Estaba un hombre, esto lo puedo ejemplificar brevemente, estaba un hombre, sembró un arbolito, una higuera, y esta higuera empezó a crecer, pero empezó a crecer torcida. Este hombre puso varias cositas, puso tablitas, pero la higuera siguió creciendo torcida. Y este hombre ya sabía que la higuera iba a crecer torcida, pero aún así buscó la manera de que la higuera creciera derecha y la higuera está torcida. Entonces, pasado el tiempo, llegó este hombre y cortó la higuera y le iba a echar al fuego, y la higuera le dijo al hombre: oye, ¿por qué me estás tirando al fuego? ¿Por qué me estás tirando al fuego? O sea, yo no nací ni elegí estar torcida. Y le dijo el sembrador, el hombre: no, pero nunca te quisiste enderezar. Aquí, en totalidad, entra el libre albedrío, entra lo que es la voluntad de Dios, y también al mismo tiempo entra inclusive lo que es la condenación y la salvación. Parecieran temas bastante complicados, lo parecen. Esto estamos introduciéndonos a un concepto bastante avanzado en teología, pero no quiero ir más allá porque se va a explicar más cosas y no quiero empachar tanto en esta noche. Pero es importante que entendamos esto: si tú eres salvo, eres salva, gloria a Dios, ha sido por gracia, es porque es un regalo inmerecido, pero también entiende esta verdad: es porque fue la voluntad de Dios que tú fueras salvo, que fueras salva. A lo mejor lo vemos desde el otro extremo. A lo mejor yo ya soy salvo, pero veo a mi familia y no son salvos, y hasta se murieron, ¿no? A lo mejor, y nunca aceptaron a Cristo. Es triste, honestamente, sí es triste que haya gente que parta sin conocer de Cristo. Esto no lo negamos.
Tristemente muchas veces como hijos de Dios sabemos cuál es el destino de estas personas, pero ellos eligieron voluntariamente no seguir a Cristo. Y Dios les dio miles de oportunidades para que ellos eligieran a Cristo, pero ellos no quisieron. Dios ya sabía que ellos no iban a seguir, pero él hubiera sido una impiedad y tiranía total prohibirles nacer sabiendo lo que iba a pasar. ¿Me explico? No puedes condenar a alguien por algo que todavía no ha hecho. Y estoy seguro, y la palabra de Dios lo dice, Él no hace acepción de personas. Yo sé que Él no va a ser salvo, no va a ser salva, y no le presento el Evangelio, no, al contrario, preséntenle, predíquenle. Y cuando esta persona se presente al trono de gracia y diga, oye, ¿por qué me estás condenando? Ojo, yo no te condené, tú te condenaste solo. Pero es que a mí no hubo quien me hablara. Te habló el de la tienda, te habló el loco que pone sus videos en el Facebook, te habló el pastor, te habló el taxista, te habló A, B, C y D, y a ninguno escuchaste. Yo me presenté delante de ti ante ellos. El Espíritu Santo estuvo frente a ti, pero con tu endurecimiento tú rechazaste al Espíritu Santo, y por esta razón es que tú mismo te sentenciaste. Es duro muchas veces saber que esto sucede con la gente que deliberadamente rechaza a Cristo. Pero tú tranquilo, tú tranquila, porque si te han rechazado a ti y se han burlado de ti, al momento en que tú les hablas de la palabra de Dios, dijo Jesucristo, no se están burlando de ustedes, ni los están rechazando a ustedes, me están rechazando a mí. Tú sacúdete el polvo de tus sandalias y tú sigue adelante. Ora por ellos, ora por ellas. Usa compartirles un devocional a lo mejor. Y si ellos parten de este mundo sin haber aceptado a Cristo, tú descansa en la justicia de Cristo, porque esta justicia amorosa y este amor justo es infalible. Y Dios no va a dejar, no va a hacer algo que sea injusto, ni para ti, ni para esas personas, ni para nadie. La verdad es que esto, insistimos, no contradice el libre albedrío. La gente deliberadamente tiene la elección de elegir. Dios no controla la elección de las personas. Cada uno toma la elección conforme a lo que ellos o ellas quieren. Y Dios siempre, siempre, siempre nos va a presentar estos dos caminos: la vida o la muerte. Si tú todavía no has elegido la vida, es momento de que lo hagas, porque nadie tenemos el tiempo comprado. Ninguno de nosotros sabemos cuándo vamos a partir de este mundo. A mí, mi trabajo, me ha tocado ver personas de 20 años, de 19 años, de 24 años partiendo de este mundo sin Cristo. Hace unos años estoy a punto de partir, ¿no? Entonces, no tenemos el tiempo comprado. No digas, es que yo soy joven y todavía tengo la vida por delante y me arrepiento en mi lecho de muerte. Hay gente que no tenemos ni eso, o que ni tendremos eso. Hay gente que dice, yo estoy viejo y demasiado viejo para cambiar. No estás viejo, no estás vieja para cambiar. Está en juego, insistimos, tu salvación, donde pases la eternidad, y tú voluntariamente vas a elegir dónde pasarla. Pero primero Dios, y nuestras oraciones siempre son estas: que acepten a Cristo y que lo reciban como su verdadero y único Salvador. Hasta aquí hemos terminado el estudio de esta noche. Que Dios los bendiga. Estamos despedidos, y si quedan más dudas respecto a esto, con mucho gusto nos pueden mandar mensaje y con mucho gusto nos vamos a dar tiempo para responderles. Que Dios los bendiga y excelente noche. Descansen.